Esperando a que ingresen todas las personas al panel. Vamos a dar unos minutitos más y continuamos con la introducción. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy, esta mañana, en el panel de retos y desafíos para la implementación de la gestión de los derechos humanos en las empresas en la región latinoamericana. El panel, como lo menciona su nombre, busca desarrollar y recuperar los retos y desafíos relacionados con la implementación de prácticas innovadoras desde lo local, pasando por iniciativas sectoriales, hasta el contexto nacional y multinacional, mediante la experiencia de las personas que nos acompañan hoy día en este espacio. Buscamos desarrollar diferentes situaciones como marcos legales, la conformación sectorial y las prácticas empresariales en los diferentes países de América Latina. El panel ha sido coordinado entre los diferentes capítulos locales del Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible, que forman parte de una red latinoamericana o formamos parte de una red latinoamericana y hemos venido compartiendo experiencias y buscando estos espacios que nos permitan visualizar lo que está pasando en la región, lo que estamos avanzando en diferentes ámbitos el día de hoy, centrado y enfocado en el tema de derechos humanos y empresa. Para dar inicio a la conversación, vamos a pasarles un clip acerca de las personas que nos van a acompañar en este panel durante esta mañana. Muchísimas gracias a Naité Guardado de AGER en Guatemala, a Carola Venegas de StatCraft en Chile y a Andrea Robles de Holcim Costa Rica por acompañarnos y acceder a participar de este espacio y de esta conversación el día de hoy. Y muchísimas gracias a Dante Peche del Centro Vincular de Chile, presidente también hasta hace algunos días del Grupo de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y un amigo desde hace mucho tiempo de AED, que ha sido una parte fundamental para nosotros en Costa Rica para traer conocimiento de punta a las empresas en el país y pues bueno, hoy teniendo una conversación también de tipo regional. Así es que Dante, el espacio es tuyo y muchísimas gracias a los cuatro por formar parte de este evento de evolución sostenible. Bueno, muy bien, muchas gracias, Wolga. Efectivamente, yo creo que son como unos 15 años de trabajo colaborativo con ustedes en Costa Rica y en general en Centroamérica, por lo tanto, un placer que me hayan invitado y poder participar. Efectivamente, hasta hace poquito tiempo era presidente del grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU. Ahora soy solo miembro del grupo y el 31 de octubre paso a la reserva, es decir, termina mi mandato y vuelvo a ser un ciudadano de a pie. Así es que, y eso implica que voy a tener un poquito más de tiempo para poder seguir conectando y poder seguir trabajando con ustedes como siempre. La agenda de hoy sobre empresas y derechos humanos, quisiera iniciarla con una pequeña introducción de dónde estamos.
me tocó liderar el proceso de evaluación de los primeros 10 años de implementación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Un hecho histórico, 10 años, de un instrumento internacional que ha tenido un creciente avance y uso y reconocimiento en diferentes países y contextos empresariales. Es, entre comillas, una historia de éxito para la ONU, los principios rectores y su proceso de divulgación y creciente implementación. Quería destacar algunos de los retos que tenemos, y esos retos los quisiera conectar luego con las intervenciones de nuestras panelistas, y que están totalmente conectados con su realidad. ¿De qué nos dimos cuenta cuando evaluamos la implementación de los principios rectores? Una cosa es que debida diligencia o el ejercicio de debida diligencia se tiende a normalizar, especialmente en Europa Occidental, especialmente en los países miembros de la OCDE. La OCDE integra a sus instrumentos la debida diligencia de los principios rectores, lo convierte en una herramienta en sí misma de carácter vinculante para los 50 países signatarios de la Declaración de Inversiones de la OCDE, que incluye en Latinoamérica 8 países, entre ellos Costa Rica y Chile, también mi país. Eso es muy importante porque lo que nos está dando es una señal de que la puerta de entrada para una buena gestión de riesgos y una buena gestión de impactos de una empresa es el ejercicio de debida diligencia. Y lo que esperamos es que de aquí a 10 años más deje de ser una buena práctica y simplemente sea una práctica empresarial normal, que se normalice tal como está normalizado llevar contabilidad o está normalizado hacer un ejercicio de evaluación de riesgos laborales o psicosociales. Es decir, que llegue a ese nivel de normalización, que sea una cosa de lo común y corriente empresarial, no de lo excepcional como tiende a ser ahora. También hemos visto que en torno a la debida diligencia viene una ola regulatoria, y la ola regulatoria la vemos fuerte en Europa, la vemos mucho menos fuerte en el resto del mundo, pero esperamos que también en ese sentido avancemos a una cancha nivelada en todo el mundo, con mínimos exigibles, que el mercado por último lo está empujando de todas maneras, nos está pidiendo, los inversionistas o los clientes nos están pidiendo ciertos mínimos, y que esos mínimos puedan ser comunes en todo el mundo. Esa es la tendencia a la que nos estamos dirigiendo muy probablemente. Y ya hay legislación de debida diligencia obligatoria en Francia, de donde es la empresa hermana de Holcim Lafarge, que es francesa y por lo tanto están sujetos a un marco regulatorio de obligatoriedad, pero también StarCraft, que es Noruega, y Noruega publicó su ley de debida diligencia obligatoria, y que además tiene un doble elemento, siendo StarCraft una empresa estatal, y por lo tanto tiene obligaciones por ser estatal y por ser Noruega. Por ser estatal tiene una doble obligación, una exigencia mayor, como dicen los principios rectores, hacer un esfuerzo adicional por ser estatal y por ser una expresión de voluntad política de un determinado gobierno. Y en el caso del sector de la energía renovable, es un campo donde tenemos que hacer cuadrar el círculo. No sé si esa expresión se usa en todos lados igual, pero en definitiva estamos metidos en un lío. ¿Cuál es el lío? Necesitamos transitar a una economía baja en carbono, libre de carbono. Lo tenemos claro. Necesitamos las energías renovables, lo tenemos claro. Pero los procesos de transición tienen que ser justos. Eso significa que los perdedores en la transición, los que se quedan sin trabajo porque el carbón desaparece, hay que tener alternativas, pero además aquellos que son los que acogen los que viven en los territorios que acogen a la energía renovable, no puede ser a costa de ellos, de que ellos sacrifiquen su modo de vida y sacrifiquen el medio ambiente en favor de la energía renovable que necesitamos. Por lo tanto, tenemos en esta conversación 3 sectores, bueno, y en el caso además de Holcim, que es de industria extractiva. Industria extractiva de una empresa regulada por un marco regulatorio de debida diligencia, empresa de energía regulada por un marco regulatorio de debida diligencia noruega y además estatal, y la cuadratura del círculo, es decir, la energía que necesitamos sí o sí, pero no a costa del medio ambiente y las personas, y por lo tanto son 3 casos bien interesantes de cómo les pega esta corriente, esta tendencia de la debida diligencia obligatoria y los principios rectores o de los derechos humanos y empresas en general.
Vemos un avance de los inversionistas haciendo preguntas cada vez más interesantes. La trazabilidad de las inversiones cada vez se hace más tangible y más presente, con preguntas muy razonables. ¿Cómo lo estás haciendo? Cuéntame tu experiencia. ¿Hasta dónde tu enfoque preventivo es real? Etcétera. Vemos un déficit de coherencia de políticas públicas. Desgraciadamente para los tres que están presentes en esta conversación y muchos otros que nos acompañan, el contexto habilitante en Latinoamérica es débil. Tenemos precariedad de Estado de Derecho, tenemos precariedad de predictibilidad jurídica, tenemos cambios políticos, tenemos estados o gobiernos que no integran una política con la otra, que funcionan bajo la lógica de ministerios separados unos de otros, sin enfoque holístico, que muchas veces no lideran dando el ejemplo, no generan el contexto habilitante que necesitamos. Por lo tanto, además se opera en Latinoamérica en un contexto de institucionalidad precaria. Y eso hace más difícil la vida de aquellos que quieren hacer las cosas correctamente y que quieren hacer las cosas de acuerdo a las normas internacionales. Ustedes nos contarán su experiencia. Tenemos un déficit de capacidades, con cancha desnivelada en el ejercicio del poder. Es decir, tenemos empresas poderosas, tenemos ciudadanos débiles, tenemos organizaciones débiles, tenemos defensores de derechos humanos, de la tierra, del medio ambiente, indígenas, mujeres, discapacitados, niños, en una situación de desequilibrio de poder. Eso hace que en general las soluciones tienden a tener un déficit de legitimidad. Es decir, las propuestas de cómo avanzar tienen cimientos débiles, porque se han negociado, se han conversado con personas e instituciones a las que pertenecen o agrupaciones que pertenecen, que tienen debilidad estructural. Y eso hace que las conversaciones tengan debilidad. ¿Por qué? Porque yo no converso en igualdad de condiciones y hay un déficit de capacidad al otro lado de la mesa, al otro lado de la cancha o al otro lado de la cadena de suministro. Y eso es una de nuestras realidades. Tenemos problemas de data, evidencia, aprendizaje, seguimiento, gestión del conocimiento, etc. El acceso a remedio es débil. La experiencia práctica de las personas que sienten o que sus derechos han sido vulnerados tiende a ser mala. La vía judicial, la vía estatal no judicial, los puntos nacionales de contacto ante la OCDE y los mecanismos de remediación o reparación operacionales a nivel empresariales tienden a tener muchas debilidades, barreras de acceso. La experiencia práctica de aquel que necesita acceso a remedio tiende a ser débil, se enfrenta a muchas barreras, a veces son criminalizados, a veces son perseguidos, a veces son asesinados en nuestra región latinoamericana, por lo tanto tenemos ahí un problema. Y luego finalmente tenemos un tema que tiene que ver con los modelos de negocio, y los modelos de negocio que no hemos cuestionado mayormente. Es decir, nos hemos centrado en buscar soluciones o mejoras de gestión en los márgenes, pero sin entrar al corazón. Ejemplo, soy empresa de petróleo, ¿cuál es tu política y plazos para dejar de producir petróleo? Dejar de explorar, dejar de producir. Si tú estás en la industria de la moda y el calzado, ¿en qué minuto cambias el modelo de fast fashion, que tiene un efecto devastador sobre las cadenas de suministro? Tú eres una empresa de alimentos, ¿en qué minuto dejas de vender azúcar? O en vez, dejas de vender agua embotellada y te concentras en asegurar que exista agua potable, por ejemplo. Y por lo tanto, pero además hay una serie de conversaciones difíciles que son parte de la conversación latinoamericana, que son nuestros pendientes. Por ejemplo, sobre gobiernos corporativos y obligaciones fiduciarias. ¿Cuáles son las obligaciones de los controladores de una empresa? De velar porque la empresa respete los derechos humanos, por ejemplo. Temas de corrupción, temas de captura corporativa y legislativa del Estado, lobby y financiamiento de la política, transparencia y rendición de cuentas, propiedad de las empresas, los llamados los beneficiarios finales, es decir, quiénes son los individuos, personas, que están detrás de una figura jurídica, que a su vez está detrás de una figura jurídica, y que a su vez está detrás de una figura jurídica que, por ejemplo, se gana una licitación del Estado, o tiene contratos con el Estado, o está en un sector regulado de la economía, y si es que hay o no conflictos de interés ahí. Por lo tanto, tenemos un escenario lleno de desafíos, pero al mismo tiempo Dante, se te silenció el micrófono.
Ok, ahora sí. Sabemos que los cambios sí son posibles y hoy día vamos a tener 3 casos para que nos compartan su experiencia y puedan relatarnos cuál es su experiencia práctica. Lo que más interesa saber es si esta conversación sobre empresas, derechos humanos y los principios rectores es una conversación posible, es una conversación realista, o lo que yo estoy diciendo son cosas que en el fondo están en otro planeta y por más que uno las predique, nunca se van a hacer realidad. Eh, y entonces la conversación que nos interesa mucho tener es una conversación sobre la experiencia práctica, el camino recorrido, los desafíos y dilemas encontrados. ¿A qué se enfrentan ustedes cotidianamente? ¿Dónde están las barreras? ¿Dónde están los obstáculos? ¿Dónde están las oportunidades? ¿Qué funciona bien? ¿Qué funciona regular? ¿Qué funciona mal? Y quisiera partir por darle la palabra a Naité, para que nos compartan la experiencia de la Asociación de Generadoras de Energía Renovable de Guatemala, que ha construido una política de derechos humanos y empresa a nivel gremial. ¿Cuál ha sido el proceso de desarrollar la política? ¿Cómo han hecho ese ejercicio? ¿Y cuáles consideras tú que han sido los principales aprendizajes? Y de la mano, inmediatamente que nos cuentes, te voy a preguntar cómo ves la implementación de la política, porque toda política puede ser bonita en el papel. El punto es si se puede implementar en la realidad. Pero eso te lo pregunto como segunda pregunta. La primera es que nos cuentes y nos relates la experiencia práctica de definir y desarrollar la política y qué los impulsó a hacerla. Es quizás algo que a la audiencia le podría interesar. Gracias, Anaité. La palabra es tuya. Gracias, Dante. Muchísimas gracias también a AED por la invitación y me da muchísimo gusto también estar en este panel con las otras colegas que también van a compartir con toda la audiencia pues sus experiencias y aprendizajes. También quiero felicitar a AED especialmente por tener a una intérprete para las personas no oyentes. Yo recibí cursos el año pasado de lenguaje de señas y reconozco la importancia que esto tiene para que seamos cada vez más incluyentes. Así que, pues primero que nada, Dante, tal vez yo quisiera empezar por lo que tú mencionabas al final y si es posible un cambio y si es posible cambiar. Y desde nuestra perspectiva como Asociación de Generadores con Energía Renovable, la respuesta es sí. Necesitamos aprender, necesitamos implementar nuevas prácticas, buenas prácticas e incluirnos en parte de los procesos que están a nivel internacional. Tal vez les cuento un poquito, muy brevemente, el contexto en el que nosotros estamos en la energía renovable en Guatemala, y es que hace más o menos 10 años se realizaron licitaciones de contratación de energía en nuestro país y se hizo una masa crítica, se conformó una masa crítica de inversionistas que iban a construir hidroeléctricas, parques eólicos y parques solares como parte de nuestra estrategia nacional de diversificación de la matriz energética y de llegar al año 2030 a tener el 80% de nuestra generación con energía renovable. Durante estos últimos 10 años, nosotros hemos tenido grandes aprendizajes, algunos de ellos reconocemos que son bastante dolorosos. En Guatemala nosotros tenemos ratificado el convenio 169 de la OIT, de pueblos indígenas y tribales, sin embargo no tenemos específicamente un proceso de cómo llevar a cabo las consultas. Y en el año 2015 tuvimos unos procesos judiciales que dieron como resultado que 2 de las más grandes inversiones en hidroeléctricas fueran suspendidas por una orden de la Corte de Constitucionalidad. Esto responde un poco a lo que tú me preguntabas, Dante, ¿cuál ha sido nuestro driver? Y ha sido un proceso difícil y doloroso de aprendizaje, y yo creo que esa es la primera parte de mi intervención, trasladarles a ustedes que muchas veces los cambios vienen precisamente de enfrentar situaciones que no habíamos vivido antes, pero que entonces tenemos que trabajar en nuestra resiliencia y sobre todo en aprender cosas nuevas. A partir de esa fecha, quiero también comentarles que nuestra patronal, que es CACIF, también en el año 2018, ellos publicaron la política de derechos humanos, que es como la sombrilla para todo el sector empresarial,
Y ellos también tuvieron pues la responsabilidad de instar a los diferentes gremios a ir desarrollando nuestras propias políticas de empresa y derechos humanos. Como asociación empezamos a participar también en los foros internacionales de derechos humanos, tanto los que se llevan a cabo anualmente en Ginebra, como las consultas regionales latinoamericanas, y entonces también procedimos a desarrollar capacidades, nos metimos a estudiar el tema a través de diferentes posgrados en derechos humanos, porque necesitábamos aprender. Luego en nuestro proceso también llegó un momento en que la junta directiva, que es el ente, digamos, que toma las decisiones en nombre de toda la asociación, discutió al más alto nivel la conveniencia de tener nuestra declaración política de este instrumento. Y como bien decía Dante, pues los instrumentos de estas declaraciones pueden quedar preciosos, muy bien redactados, súper bien diseñados, pero la parte más dura y más retadora para nosotros es la parte de la implementación. Sin embargo, para contarles un poquito, dentro del proceso que nosotros tuvimos, fue iniciar con el compromiso de la alta dirección de nuestra asociación. Llevamos muchas conversaciones alrededor de esto. Fue algo sumamente crítico y ha sido una conversación constante que está semana a semana en nuestra agenda de trabajo. Luego de eso, nosotros procedimos a realizar talleres de consulta con nuestros asociados, en los cuales al inicio nos dimos cuenta que faltaba mucho traslado de información y comprensión de los conceptos, principalmente del documento de principios rectores de empresa y de derechos humanos, y especialmente del corazón de este documento, que es la debida diligencia. Entonces, realizamos a continuación procesos de desarrollo de capacidades, de traslado de información, de estudios referenciales, de qué significaban todos estos temas para el ámbito empresarial. Y para ello nosotros nos aliamos con un experto en Guatemala que es centrarse en esta materia, que es un ente fuera de nuestra asociación con una visión objetiva e imparcial, y ellos fueron acompañándonos durante todo este proceso. Los primeros talleres que realizamos con todos nuestros asociados dieron como resultado que hubo un consenso unánime de que era necesario realizar esta política de empresa y derechos humanos, y a continuación seguimos realizando talleres en los cuales uno de los principales ejercicios fue el análisis de la materialidad de nuestro gremio. ¿Por qué nos interesa a nosotros cumplir de una forma seria con todos estos instrumentos? Y es porque toda la parte de financiamiento, el sector de energía eléctrica es intensivo en capital, no es intensivo en mano de obra, pero toda la parte del financiamiento de las instituciones que son como el BID, como el Fondo Monetario Internacional, como el BCE, el Banco Mundial, requieren que para poder acceder a este financiamiento, las empresas realicen estos procesos de debida diligencia, y hay diferentes instrumentos para ello. Están los instrumentos de salvaguarda, están las buenas prácticas del IFC de relacionamiento con las comunidades y otras que tienen que ver con la parte de inversión social estratégica. Pero nosotros como gremio hicimos este análisis de materialidad y nos dimos cuenta que para que nuestras empresas y las empresas que vengan en el futuro, para poder contribuir a llegar a la meta de la reducción de gases de efecto invernadero que tenemos en el mundo, necesitamos también entender, comprender e internalizar estos procesos dentro de las actividades empresariales. Entonces, fue realmente, Dante y audiencia, un gran trabajo de concientización, un gran trabajo de aprendizaje. Tuvimos muchísimos aprendizajes y voy a pasar rápidamente a eso. Uno de ellos fue pensar en la sostenibilidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy para que mi empresa, para que mi gremio sea sostenible en el futuro? No podemos esperar al futuro para hacerlo, lo tenemos que hacer hoy. Y entonces esa parte del análisis de materialidad nos llevó a identificar
identificar aquellas falencias que nosotros teníamos como gremio y por supuesto que estamos en un constante aprendizaje. Eso fue un proceso que llevó a un resultado que fue nuestra política de empresa y derechos humanos, pero sin embargo nosotros todavía tenemos muchos retos en la parte de implementación. Otra de las cosas que aprendimos muchísimo, Dante, fue que teníamos que hacer una especie de homologación del lenguaje que se utiliza en Naciones Unidas de estos instrumentos y trasladarlo a un lenguaje empresarial, en donde las personas que están como líderes empresariales, gerentes, propietarios, gerentes generales o CEOs, como quiera que se le llame a toda esta parte de la gobernanza, las juntas directivas, etcétera, es importante que nosotros podamos utilizar un lenguaje que tiene un enfoque empresarial para que se le vea el sentido. Por ejemplo, en la parte de relacionamiento con las comunidades, verdaderamente es fundamental que nosotros entendamos al otro. Sobre todo en Guatemala, en donde nosotros somos un país tan diverso, donde existen 23 etnias que convivimos en nuestro país y donde en aquellos lugares donde se tenían que establecer las operaciones de energía renovable son los lugares más recónditos, más abandonados por el Estado, donde probablemente el lenguaje es diferente, las costumbres son diferentes. Esto debía ser parte del aprendizaje de cómo instalar estas operaciones de una manera en la que se generara confianza con nuestros interlocutores en la parte comunitaria. Así que ha sido un gran aprendizaje también esta homologación del lenguaje. También otra cosa, no sé si todavía tengo tiempo, pero... En realidad, en Haití no, pero por eso, si pudieras resumir lo último que quisieras decir. Perfecto. La otra cosa tal vez muy, muy fundamental para nosotros fue pensar en empresas que no solo fueran las empresas transnacionales, sino que empresas que fueran de capital nacional y local y que sus operaciones fueran locales y cómo traducir todas estas prácticas y todos estos instrumentos a las empresas que no tienen operaciones en otros países. Ese fue uno de también nuestros mayores retos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Excelente tu intervención y una de las cosas que quería recordar es que necesitamos a las asociaciones empresariales para que precisamente hagan lo que tú estás describiendo. Trabajar en el espacio precompetitivo, establecer criterios compartidos, nivelar la cancha hacia arriba, generar mínimos comunes. No en el espacio competitivo, obviamente, porque eso sería colusión y sería ilegal, pero en el espacio precompetitivo, donde hay un enorme espacio para nivelar hacia arriba. Y es lo que tú estás describiendo actualmente y lo describiste de manera magistral. Para los próximos 10 años, el gran desafío es la implementación y su efectividad, ¿cierto? Y ahí nuevamente hay un espacio para las asociaciones, el aprendizaje de pares, la gestión del conocimiento, acelerar las curvas de aprendizaje, lograr traducir las lecciones de unos que les sirvan a otros. De nuevo, el espacio que ustedes tienen por delante es espectacular porque han dado pasos muy concretos y los pasos que siguen tienen que ver con implementación, efectividad, pero claramente en la dirección correcta. Así que muchas gracias, Anaité, súper clara tu intervención. Muy amable. Quisiera pasar a una segunda intervención de Carola Venegas, de StarCraft, de la subsidiaria chilena de StarCraft, que como decía en la introducción es una empresa noruega, estatal, y que está doblemente empujada a hacer las cosas bien. Por ser estatal, y eso Noruega es muy claro en su plan de acción nacional de empresas y derechos humanos, se espera de las empresas estatales un esfuerzo adicional, pero además es un país que acaba de legislar la debida diligencia obligatoria para sus empresas en relación a sus cadenas globales de suministro y por lo tanto les cae completamente la legislación noruega en sus hombros. Y por lo tanto, con eso en mente, te quisiera hacer la pregunta de el valor que le asignan al diálogo y las alianzas para impulsar la gestión de derechos humanos y qué elementos quisieras destacar sobre la política, tu código de conducta y el enfoque de derechos humanos que ustedes aplican como empresa y a su cadena de valor. Carola, la palabra es tuya. Muchas gracias, Dante. La verdad es que nos diste tanta introducción
que casi me dejaste poco espacio. No, pero mira, Statkraft es una empresa, como tú decías, del Estado noruego, ¿ya? Y es una empresa que tiene 125 años, 126 años, ¿ya? Tenemos más de 4.600 trabajadores repartidos en 18 países, y eso nos pone en una categoría de pantalón largo en materia de derechos humanos, ¿ya? A mí me deja muy tranquila, y lo recomiendo también como una buena práctica, que la empresa tiene una política de sostenibilidad, que abarca sostenibilidad, clima, medio ambiente, derechos humanos, derechos laborales, igualdad, respeto, dignidad, salud, seguridad, anticorrupción y otros tantos elementos más. Y también en especial en el apartado que tiene que ver con derechos humanos, la empresa fue muy práctica, ¿ya? En el sentido que tú mencionabas antes, de la importancia de las redes y la colaboración. Y en ese sentido, hay organismos multinacionales como la OECD, como el Banco Mundial, como Naciones Unidas, que han desarrollado recomendaciones, guías y buenas prácticas que son de clase mundial y que además de ser recomendaciones son muy específicas respecto de cuáles son los pasos, cómo uno debe prepararse, el espíritu con cual se deben realizar, y también muy detalladas de cómo implementarlas, ¿ya? Y en ese sentido, Statkraft lo que hace... ¿Carola? ¿Aló? Perdón. Sí, ahí Como volviste, que ahí volviste. algo pasó con mi conexión. ¿Ahí Te sí se escuchamos escucha? bien, te escuchamos Ya, bien. estupendo. Sí. Entonces, Statkraft tiene una política de derechos humanos que abarca no más de media página, ¿ya? Y dice que nosotros seguimos irrestrictamente lo que dice las líneas directrices de la OECD para empresas multinacionales, lo que dice el convenio de 169, lo que dice las normas de desempeño sobre sostenibilidad ambiental y social del IFC, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el derecho de los pueblos indígenas y el papel del consentimiento libre, previo e informado. Y en ese sentido es bien simple, ¿cierto? No intenta arrojarse ser una institución especialista, sino que más bien, siendo nosotros especialistas en la generación eléctrica renovable, tomamos las mejores recomendaciones que están disponibles, ¿ya? Y esas las transformamos en nuestra forma de gestionar, en nuestra norma de gestionar, en nuestra conducta de gestionar, y lo llevamos, como tú decías antes, al corazón del modelo de negocios, ¿ya? Nosotros, tanto ya sea que desarrollamos un proyecto desde cero, como lo estamos haciendo, por ejemplo, en el norte de Chile, que habiéndonos adjudicado concesiones de terrenos de bienes nacionales, en el fondo terrenos del Estado, que en Chile se denomina Ministerio de Bienes Nacionales, y licita para el desarrollo de proyectos de energía, nosotros nos encontramos con un proyecto en estas fases muy tempranas, y antes de siquiera ingresar a los sistemas de evaluación nacionales de impacto ambiental, estamos obligados por nuestras propias políticas a identificar quiénes son nuestros stakeholders. Si dentro de esa identificación tenemos alguna comunidad, personas o familias indígenas, tenemos que comenzar de inmediato con un proceso de debida diligencia, ¿ya? Lo mismo ocurre en el caso de adquirir proyectos que ya tengan permiso, que nos pasó en el sur de Chile, en donde en el río Pilmaiquén
la empresa, cuando aterrizó en Chile, adquirió los permisos ambientales de 3 centrales hidroeléctricas y habiendo adquirido, en el fondo alguien podría decir, cumplimos con la ley, tenemos nuestros permisos, podemos desarrollar los proyectos, pero nuestras políticas dicen que tenemos que desarrollar estos procesos. Y favorablemente lo hicimos porque nos encontramos que uno de los proyectos tenía cierta afectación a lugares que tenían significación cultural y religiosa, y por lo tanto ese proyecto lo sacamos de nuestra prioridad y lo sometimos a reingeniería. De hecho, todavía está en reingeniería, ¿ya? Es decir, lo incorporamos como un proceso más, ¿ya?, en el desarrollo de cualquier negocio, porque bien decías tú algo como lo crítico que se vuelve el sector energía hoy día a la luz de los objetivos de desarrollo sostenible, donde vemos que en varios de los objetivos, ¿cierto?, estamos necesitando tener energía más limpia, más asequible, y también respecto del cambio climático. Pero así como hasta ahora, ¿cierto?, la conducta ha sido más bien de hipotecar el futuro, ¿cierto?, poniendo un excesivo foco en el presente, tampoco podemos llegar a ser avasalladores, ¿cierto?, o poco diligentes con el presente en pos de un mejor futuro. Entonces, eso nos obliga a llevar adelante este tipo de procesos. Y en términos de las alianzas, nosotros pertenecemos a Pacto Global, reportamos nuestros compromisos y hacemos seguimiento de los mismos. También hay una acción empresa en donde se genera un clima, ¿cierto?, en donde se comparten acciones con otras empresas, se comparten buenas prácticas, se comparten guías como las que mencionaba antes Anaité. En ese sentido, esto es un proceso continuo de aprendizaje. Tú también señalabas la judicialización que ha habido especialmente en Latinoamérica a propósito de estos procesos, porque no necesariamente todas las legislaciones lo tienen incorporado. Y por otra parte, en la medida que tú lo empiezas a incorporar, te vas involucrando con esto, y lo que hoy día te puede parecer que es una buena práctica o un mínimo, en unos años más probablemente nos va a quedar chico, ¿cierto? Entonces, en la medida que estemos sometidos a compartir estas experiencias con otras empresas, a que aprendamos de los errores y también aprendamos a que los errores son parte del proceso de aprendizaje, creo que vamos a ir teniendo el músculo que Latinoamérica, especialmente con la relación con sus pueblos indígenas, necesita para que alcancemos este desarrollo sostenible, que no solamente tiene que ver con el desarrollo de energía renovable, sino que también poner en el foco a las personas. Muchísimas gracias. Nos queda para la segunda pregunta la conversación sobre el marco regulatorio noruego, la ley de Noruega, de debida diligencia, y qué implicancias va a tener sobre ustedes, porque obviamente se está avanzando en un marco jurídico vinculante, y algunos países ya han dado pasos adelante, como es el caso de ustedes. Entonces, lo dejamos pendiente para la segunda ronda de intervenciones, si nos pudieras precisar un poquito más cómo lo ven ustedes, cómo se aplica, pero desde ya sabemos que es la obligación del mejor esfuerzo. Es decir, Exacto. La legislación europea que viene, la legislación alemana que ya está, la legislación noruega, lo que se pide es que la empresa haga su mejor esfuerzo. Y lo que tú estabas recién describiendo es, dado el conocimiento de hoy, dada la tecnología de hoy, ¿estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, sí o no? Si en el futuro hay una litigación en contra de uno de tus proyectos, lo que tú tienes que demostrar, que vas a tener que demostrar legalmente, si es que se produce un conflicto y litigación, es que hiciste todo lo posible dado el contexto y el conocimiento que se tenía en el momento. Y entonces no se va a obligar a tener resultados, pero sí a haberse esforzado. Y hay que demostrar que me esforcé. Y lo que tú describes en términos de cuáles son las herramientas metodológicas existentes, si tú te vas a las herramientas y las utilizas, digamos que conscientemente y de manera, y en el espíritu que han sido diseñadas, obviamente supone esa es la defensa jurídica para el futuro en caso de que se genere un conflicto, que en definitiva es la mejor prevención.
O sea, la mejor prevención frente a impactos negativos es también la mejor prevención frente a litigios, que es hacer las cosas bien hoy. ¿En base a qué? A lo que está disponible el día de hoy, ¿cierto? Esa es la lógica. Bueno, pero de todas maneras me interesa mucho que nos compartas cuál ha sido la conversación que han tenido dentro de la empresa a propósito de la legislación noruega, porque esa ya está, y por lo tanto es algo que les aplica prácticamente de Para inmediato. nosotros está desde el año 2019, así que lo tenemos incorporado plenamente en todas las actualizaciones de nuestras políticas y códigos de conducta. Ah, o sea que se fueron anticipando a la discusión parlamentaria noruega. Ah, bueno, está bien eso, está bueno, está inteligente hacer eso, porque si veían que ya venía la ley, mejor irle incorporando de una vez. Suena súper bien. Muy bien, muchas gracias, Carola. Y quisiera ahora darle la palabra a Andrea Robles de Holcim. Dije en la introducción, Holcim es suiza, Lafarge es francesa, son empresas fusionadas, tienen un marco. Suiza ha avanzado en legislación sobre debida diligencia en la cadena de suministro, especialmente en el mercado de commodities, sector minero, donde ustedes están, y Francia tiene ley de debida diligencia ya hace 3 años y por lo tanto el deber del cuidado, la obligación que tiene el gobierno corporativo de conocer sus impactos y de tomar las medidas preventivas necesarias para evitar que se produzcan afectaciones negativas. Eso ustedes ya lo tienen en el marco normativo que los rige. Entonces la pregunta es, Holcim es una transnacional con dinámicas diversas en cada país donde realizan negocios, pero con un gobierno corporativo central. Inició un proceso y una metodología de debida diligencia que partió desde el nivel corporativo, ya lo sabemos, se ha ido aplicando en cada país con sus diferencias locales. ¿Cómo se ha hecho este proceso? ¿Qué se ha hecho para escalarlo? ¿Y cómo han podido priorizar los temas de derechos humanos, tomando en cuenta que operan en contextos diferentes, pero sobre la base de normas que son las mismas y de un mandato corporativo que a su vez responde a una obligación legal en el caso de Francia y de Suiza? La palabra es tuya, Andrea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dante. Bueno, básicamente retomo un poco, este año se cumple el 10º aniversario de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, ¿verdad? Y es en ese compromiso que tiene Holcim desde hace 10 años con respecto al tema de derechos humanos, ¿verdad? Llevamos 10 años con políticas ya relacionadas al tema de la debida diligencia en derechos humanos. Este año buscamos la renovación, ¿verdad? Un poco incorporando los cambios y las directrices que están mencionando con respecto a las realidades tanto suiza como francesa y haciendo mucho más integral nuestro enfoque en temas de derechos humanos. Incluyendo y muy enfocado también al respeto de los derechos humanos en nuestras operaciones en todo el planeta. Operamos en 70 países, ¿verdad? Con realidades súper distintas, como lo mencionaste, pero además en toda nuestra cadena de valor. Definitivamente toda nuestra política está alineada a los principios rectores y a las directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Y en este nuevo proceso de redefinición de la política que empezamos en enero de este año, empezó en un proceso de consulta a nuestras partes interesadas desde este gobierno corporativo que estás mencionando. Entonces, desde Suiza y desde Francia se gestiona, ¿verdad?, todo este cuestionamiento acerca de cómo hemos venido trabajando en los últimos 10 años, qué cosas hemos aprendido, qué cosas tenemos que mejorar y cómo además hacemos que el proceso sea un proceso vivo. Ahora mencionabas algo de cómo equilibrar el poder, ¿verdad?, que existe en los contextos con empresas, ¿verdad?, muy grandes como es Holcim, pero también con todas nuestras partes interesadas en toda nuestra cadena de valor. Y definitivamente la consulta a las partes es parte fundamental, hacer partícipes y hacer escuchar las percepciones que tienen todos nuestros grupos de interés, desde nuestros colaboradores hasta nuestros proveedores, las comunidades aledañas, la sociedad civil, las autoridades, la academia, qué piensan, ¿verdad?, del reto que tiene el sector extractivo en el mundo ligado a su licencia social para operar, cuáles son las percepciones que tienen de nuestra empresa y cómo a partir de ello podemos incorporar esto a la política de derechos humanos que ya veníamos trabajando desde hace 10 años atrás. Es así
cómo a partir de este proceso de consulta, pero además consultando a los 70 países, sus realidades, sus particularidades, se empieza a generar en este proceso de 6 meses de trabajo feedback, ¿verdad? Y consulta de todas las áreas. Todos los CEOs de los 70 países inclusive han participado en estas mesas de trabajo, identificando cuáles son los principales temas. ¿Y por qué? Porque en la política que nos regía hasta julio de este año, contábamos con un proceso de análisis de 14 indicadores en temas de derechos humanos. Y actualmente lo que se hizo fue una triangulación a partir de la consulta y a partir de la realidad que tienen nuestros países y nuestro sector industrial, de qué es lo que pasa, cuáles son los temas materiales en temas de derechos humanos de nuestra cadena y de nuestras operaciones. Es así como de 14 indicadores pasamos a 7 indicadores que están filtrados por todo nuestro proceso, ¿verdad? Y todo nuestro proceso y toda nuestra cadena de valor, y generamos una transformación en cómo incorporar los procesos de las partes interesadas como parte esencial de la política de derechos humanos. Entonces ya no estamos hablando de que hay procesos sociales de impacto social aparte, ¿verdad? Y que derechos humanos es una actividad que cumple una lista de aprobación para cada país y que debe cumplir dentro de la política, sino que realmente derechos humanos tiene que ser un tema vivo de nuestras operaciones. Y no solamente es un tema vivo, sino cómo todas las áreas son responsables de hacer una debida diligencia de los derechos humanos en todo nuestro proceso, ya sea de operación, así como nuestra cadena de valor. En junio de este año lanzamos la nueva política, ¿verdad? Donde ya cada país había estado participando, ¿verdad? Entonces, la pregunta de cómo es que esto ha podido ser escalonado, realmente es que ha sido construido desde las bases, desde el día a día de todas nuestras operaciones, y eso ha permitido que esta reformulación de la política realmente contemple las particularidades y los conceptos y los contextos específicos de cada país, de los 70 países, pero además en qué nos parecemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos resuena? Y esa resonancia al final se plasmó en 7 indicadores que desde la metodología de consulta que desarrolla el grupo debemos contemplar. Estos 7 indicadores están enmarcados específicamente a temas de salud y seguridad de nuestra operación, discriminación y acoso, condiciones de trabajo laboral, security en temas de seguridad, ¿verdad? Trabajo infantil, polvo y emisiones y cambio climático. Y muchos de estos temas no necesariamente estaban identificados como temas de derechos humanos en la política anterior, pero realmente la política debe ser un ente vivo. Ahora antes decía, ¿verdad? De repente qué bonito tener una política y tenerla impresa en tu pared y decir que cumplís con la OCDE y cumplís con los principios rectores de Naciones Unidas. Sin embargo, es más bien cómo la organización realmente asume que es un proceso vivo, y es un proceso vivo porque por eso es que la parte de la consulta, nuestras partes interesadas, es lo que enriquece cómo vamos generando y cómo podemos ir transformando y direccionando nuestras operaciones y nuestras acciones a gestionar adecuadamente la debida diligencia en temas de derechos humanos. Y la priorización en los temas de derechos humanos realmente es un tema muy propio de la metodología que el grupo implementa para la consulta. Holcim cuenta con 2 formas metodológicas de hacer consulta de derechos humanos. Holcim tiene un mapa del mundo, y el mundo, a partir del índice de desarrollo social de cada país, da una nota del país. Puede ser que es un país que tiene un bajo riesgo en temas de violaciones de derechos humanos, como es el caso de Costa Rica, un riesgo medio o un riesgo alto. A partir de eso, te toca implementar una herramienta metodológica u otra. Pero a pesar de eso, ¿verdad? Lo importante es el proceso de consulta, y Holcim cuenta con un mapeo de stakeholders para toda la organización, y de forma participativa a través de grupos focales y a través de entrevistas, ¿verdad? Que desarrolla el equipo responsable de derechos humanos para la empresa, logra ir identificando cuáles son los principales riesgos de cada contexto y cada país. Entonces, cada operación es responsable de generar metodológicamente este proceso, y de hecho la última responsable
de lograr implementar y ver que esto se implemente en el país es el CEO o la CEO de cada país, y cada operación tiene que contar con este mapeo y esta identificación, no solamente de estos 7 riesgos identificados ya por el grupo corporativo, sino que en el proceso de consulta pueden salir otros temas que están relacionados específicamente al contexto de donde tenés tu operación. Y es así, digamos, como el grupo, Suiza, por decirlo así, o Francia, realmente ha ido implementando diferentes formas en las que toda la organización se ha tenido que involucrar y todas las áreas de la organización son responsables por la debida diligencia en temas de derechos humanos. Sumado a esto, contamos con procesos de capacitación, ¿verdad? Entonces, desde Casa Matriz hay procesos de forma constante de capacitación para todos los equipos de implementación para cada uno de los países en temas de cómo generar las consultas, ¿verdad? Cómo realmente garantizar que lo que nos están diciendo los otros y las otras lo podemos incorporar y está ligado a planes de acción específicos para cada una de nuestras operaciones. Pero además de eso es parte de los controles mínimos del grupo. Entonces, una vez al año, nosotros, cada país tiene que enviar a Suiza y enviar a Francia, ¿verdad? Nuestro informe de derechos humanos. Y anualmente nos van revisando que realmente haya una evolución y un cumplimiento y responsables asignados para cada uno de los riesgos que se han identificado a lo largo de los procesos de consulta. Excelente, Andrea, muchísimas gracias. Y qué bueno que pongas el tema del liderazgo del CEO. Eso es una práctica que, de hecho, el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible a nivel global sugiere que la forma de implementar, la más efectiva de implementar una política de derechos humanos es en la medida que esté liderada por el órgano de gobierno, por un lado, el corporativo, que establece las políticas, pero por el CEO de la empresa, que es el que establece el tono, que es el que lidera dando el ejemplo, que es el que normaliza una narrativa, pero también es el que provee los medios de implementación. Es decir, es el que simboliza el discurso, pero que lo acompaña de los medios para que se pueda implementar. Y cuando el discurso está encarnado por quienes lideran la empresa, la señal es mucho más clara hacia el interior de la empresa, de que esto es en serio, de que esto no es un añadido, de que esto va al corazón de lo que necesitamos hacer o se necesita hacer como empresa. Así que muchas gracias por además sacar ese punto a colación que es muy pertinente y útil. Muchas gracias. Nos quedan 35 minutos para terminar la sesión, una pregunta y una reflexión final. Lo que les pediría a las 3 expositoras es que fueran intervenciones de 5 minutos, es decir, no tienen por qué ser corriendo ni 1 minuto, sino 5 minutos de respuesta a la segunda pregunta, para que logremos dejar un tiempito al final para una reflexión final de 1 minuto, y si llegaran preguntas a través del chat que nos las pudieran compartir, también eso sería bueno para poder tomarlo en cuenta. Para Carola de StarCraft, quisiéramos que nos hablaras un poquito más del proceso participativo con pueblos indígenas. En toda Latinoamérica, el diálogo y la relación con pueblos indígenas es un pendiente con distinta intensidad de pendiente, pero donde históricamente se ha hecho mal y donde estamos aprendiendo. Y en ese sentido, ustedes tienen una experiencia con altos y bajos, que obviamente no todo el mundo tiene por qué conocer, pero si nos pudieras, digamos, acompañar en la experiencia del diálogo con pueblos indígenas, ustedes tienen compromiso fuerte, pero luego llevado a la práctica, ¿cómo lo han hecho? ¿Cuáles han sido los resultados? Y si nos puedes compartir la experiencia. Muchas gracias, Carol. Gracias, Dante. Efectivamente, como mencionaba Andrea, no basta con tener las prácticas, ¿cierto?, a modo de recomendación, sino hay que llevarlas al equipo. De hecho, uno de los primeros elementos que plantea la debida diligencia es identificar, ¿cierto?, las diferencias que existen entre la legislación nacional y estas buenas prácticas, ¿ya? También, por otro lado, asegurarse de que existen las competencias tanto dentro del equipo, a nivel de la organización, y también, tú lo mencionabas, Dante, la necesaria nivelación de asimetrías, ¿cierto? Con comunidades. Yo siempre les digo a los equipos, nosotros llegamos un grupo de profesionales con muchos años de universidad encima, ¿cierto?
pero por otro lado con un desconocimiento enorme de lo que ocurre a nivel cultural, patrimonial en cada uno de los territorios. Y nos enfrentamos, ¿cierto?, con esta asimetría, que a lo mejor hay menos años de universidad en nuestra contraparte, pero también hay mucho conocimiento local, apropiación de la cultura, relevamiento de temas culturales y patrimoniales, entre otros. Por lo tanto, es una nivelación de asimetrías bidireccional, ¿cierto? Por un lado, hay que utilizar un lenguaje sencillo, conciso, pertinente, etcétera, pero por otro lado también hay que llegar con una capacidad de recoger, de escuchar, de atender y de comprender cuáles son las realidades locales para que efectivamente uno pueda dar cuenta, porque esto, como tú decías bien, si está en la ley, yo además lo tengo que documentar, ¿cierto? No basta con que lo haga, no basta tampoco con que lo haga con una buena aproximación, con la buena fe, sino que además tengo que ir documentando este proceso y en ese sentido tengo que asegurarme de que esta nivelación de asimetría se cumpla. Algo te adelantaba antes, nosotros adquirimos los permisos ambientales, que en Chile se llaman resolución de calificación ambiental, cuando todavía el Estado habiendo ratificado el convenio 169, como decía Anaité, todavía no tenía los reglamentos, que en Chile es el decreto 66, ¿cierto?, que regla y que indica en qué marco se realizan los procesos de consulta indígena. Por lo tanto, adquirimos proyectos que no necesariamente tenían todos estos procesos resueltos, pero como es mandatorio para nosotros, incluso en esos años, estamos hablando del año 2017, ¿cierto?, en donde comenzamos un proceso de diálogo en el marco de lo que promueve la debida diligencia con los pueblos indígenas, y constatamos entonces en que existía afectación a uno de los proyectos y este proyecto, como te dije, fue retirado de la línea de proyectos de desarrollo a la espera de que pudiera haber algún diseño de ingeniería que no implicara esa afectación. Pero también durante el proceso pudimos avanzar con otros dos proyectos. Uno de ellos está hoy día en operación, es una central hidroeléctrica de paso de 50 megawatts, ubicado en el río Pilmaiquén, y 10 kilómetros más abajo de esta central que se llama Rucatayo, está hoy día llevamos el 50% casi de avance en la construcción de una central espejo, es decir, es idéntica a la anterior, también de 50 megawatts, que se llama Central Hidroeléctrica Los Lagos, ¿ya? En el radio de la central nosotros tenemos varias comunidades indígenas, ¿ya? Como habrá de esperarse, en un principio no había mucha favorabilidad al proyecto. En rigor, los equipos de derechos humanos y relacionamiento comunitario trabajamos en pos de obtener lo que se denomina licencia social, ¿cierto? Y en la etapa de construcción siempre es lo más complejo. Favorablemente hoy día mantenemos una oposición al proyecto que es muy acotada, porque la mayor parte de las comunidades indígenas y no indígenas presentes en el territorio mantienen relaciones abiertas, constantes, constructivas y con un ánimo de valor compartido con nosotros. Tenemos en despliegue hoy día varias iniciativas que han sido identificadas por la comunidad, propuestas por ellas, priorizadas por las mismas, e incluso diseñadas ya a nivel de detalle de cómo se deben ejecutar, e incluso llevamos adelante paneles de monitoreo participativo en donde durante la etapa de construcción los temas sensibles para la comunidad, como la calidad del agua, el patrimonio, la flora y fauna, e incluso la inversión social, ellos participan de forma proactiva. Nosotros los capacitamos para que su participación sea incidente y por lo tanto pueden ir haciendo seguimiento de que nuestro desarrollo se realiza acorde a la norma y también acorde a las prácticas culturales. En ese sentido, nosotros hemos ido implementando primero varias buenas prácticas. Una es que el enfoque de cuenca, ya no necesariamente para una compañía, eso es que me quedan 2 minutos, ¿cierto? Sí.
No necesariamente para una compañía existe este enfoque de cuenca, siempre las compañías hablan en función de las unidades de negocio, que son los proyectos, y nosotros incorporamos este enfoque de cuenca porque era una de las buenas prácticas y además porque la comunidad no necesariamente distingue entre un proyecto y otro. ¿Ya? Implementamos el salario ético, ¿ya? Cuando todavía esto no era una discusión a propósito de la reciente revuelta social del 18 de octubre en Chile, que instaló este tema del salario ético. La empresa lo tenía desde antes, lo cual nos ha ayudado bastante, y lo mismo de tener un enfoque en contratación de subcontratistas locales y de empleo local es algo que medimos todos los meses. Tenemos un mecanismo de grievance, reclamo y sugerencias que es muy activo. De hecho, nos asustamos cuando el mecanismo no tiene reclamo o sugerencia porque significa que no estamos haciendo los esfuerzos suficientes por difundirlo. Por otra parte, nos enfocamos en que los procesos participativos sean permanentes, ¿ya? No porque en algún minuto la comunidad haya decidido algo o haya priorizado algo, significa que eso va a quedar para siempre, ¿cierto? Estamos hablando, nosotros hacemos un reconocimiento de que nuestras comunidades indígenas, que son los huilliches, mapuches, es una cultura viva y por lo tanto tienen derecho, ¿cierto?, a cambiar de opinión o cambiar de prioridades. Y por último, tenemos un robusto plan de inversión social que tiene un presupuesto, que tiene un calendario, que tiene equipos detrás, que se alinea con los ODS, que participan las partes interesadas, y que eso nos permite llevar hoy día programas de fortalecimiento, ¿cierto?, del capital social, con un enfoque de género, un plan de turismo, planes de reforestación que están llevando incluso las mismas comunidades indígenas, ¿ya? Es decir, nuestro compromiso ambiental con reforestar lo llevan las mismas comunidades, plan de apoyo al emprendimiento local con enfoque indígena, también inversión en infraestructura, entre otras tantas que en el fondo nos han permitido que el proyecto pueda tener este avance en su construcción y que nos tenga orgullosos entonces del buen trabajo que tenemos con los vecinos y de cómo hemos podido ir documentando estas buenas prácticas. Muchas gracias, Carola, excelente. Una pregunta, Andrea, respecto de Holcim. Ustedes, al incorporar el ejercicio de debida diligencia, obviamente eso implicó hacer algunos cambios y algunos ajustes en las formas de relacionamiento, en las formas de identificar impactos. ¿Qué cambios han notado las personas que son sus partes interesadas? Es decir, después de estos años de ajuste, ¿qué cambios ha habido en el proceso de relacionamiento y cuáles de esos cambios y cuál ha sido la valoración por parte de aquellos que son impactados por su empresa respecto a lo que han venido haciendo en los últimos años? Creo que es interesante que lo menciones porque creo que la gestión de derechos humanos, un poco ligado a lo que les comentaba ahora, empezó a ser algo que es responsabilidad, su debida diligencia de todos los departamentos y las áreas de la compañía. Antes se veía como un cajoncito de responsabilidad social, ¿verdad? Y creo que tiene que ver con el comentario que hiciste de cómo que el peso del CEO o la CEO del país caiga sobre la estructura, ¿verdad? Eso permite que haya un compromiso de todas las áreas en un plan de vinculación con nuestros stakeholders, ¿verdad? Y creo que hoy en día la percepción de nuestros grupos de interés es que ya no es un tema de responsabilidad social únicamente el tema de derechos humanos y de nuestra vinculación con los grupos de interés y la consulta, sino que realmente es cómo se incorpora esa consulta a toda la estructura de nuestro negocio, ¿verdad? Cómo cada área aporta, cómo cada área es responsable de acciones concretas para la adecuada gestión y diligencia de esa escucha, ¿verdad? Porque si estás abriendo el espacio para poder escuchar a tus partes interesadas, realmente lo responsable es cómo todas las áreas asumen responsabilidad, corresponsabilidad de esos puntos que están saliendo como riesgos, pero también de los puntos que están saliendo como fortalezas de los procesos que tenemos, ¿verdad? En estas vinculaciones. Creo que esa gestión, esa identificación de los riesgos, esa prevención y adecuada gestión
de toda una estructura organizativa, le permite a tu stakeholder, ¿verdad? O a tus grupos de interés o a tus partes interesadas realmente comprender que te estás acercando desde un espacio transparente para realmente generar y agregar valor de impacto social, ¿verdad? Dentro de nuestros colaboradores hasta el proveedor de nuestro proveedor, ¿verdad? Hasta las comunidades, hasta la sociedad civil. Entonces, realmente, si solo tenés un departamento y si el tema de derechos humanos está encapsulado en una directiva que es responsable un departamento, realmente eso es lo que se percibía, ¿verdad? Bueno, hay un área de la empresa que está comprometida con esto, pero realmente cuando nuestras partes interesadas empiezan a ver al área de producción, empiezan a ver al área de mantenimiento, empiezan a ver H&S, empiezan a ver el suministros, empiezan a ver a todas las áreas como realmente es un tema relevante y como todos y todas tenemos una responsabilidad de esa escucha y esos planes de acción, la percepción de nuestros grupos de interés se transforma, ¿verdad? Porque realmente existe una empresa porque todo lo que está haciendo y todo lo que me transmitís, realmente entiendo el compromiso que tenés de que la escucha que me estás dando la oportunidad de generar realmente está bien gestionada y proactivamente gestionada por todas tus partes. Excelente, es la excelente respuesta porque es precisamente lo que uno busca que ocurra, que la gente se dé cuenta de que se está llevando a cabo una política, que se está implementando una política, y eso se tiene que notar. Eso se tiene que notar al nivel de las personas que trabajan para la empresa, y eso se tiene que notar al nivel de las personas que son impactadas por la empresa. Y cuando uno le pregunta a cualquier trabajador, ¿tú me puedes decir si algo es importante o no es importante? Te lo dicen así. ¿Por qué? Porque dicen, es cosa de mirar al jefe. Y lo que el jefe transmite con pasión y con convicción es importante. Y lo que se queda olvidado y lee un discurso que alguien más le tuvo que escribir es menos importante. O sea, es una cosa sumamente evidente cuando algo realmente está comprometiendo la cultura organizacional, porque la cultura organizacional es un reflejo de lo que viene desde más arriba en la empresa, su junta directiva, su gerente general, su equipo directivo. Muchas gracias, súper claro nuevamente la respuesta. Y quisiera darle la palabra a Anaité, que nos puedas describir la experiencia práctica de generar la política en términos de barreras y obstáculos. Porque tú mencionaste en la intervención anterior que lograste la unanimidad de las empresas que conforman la Asociación de Generadoras. Eso es extraordinario. Y la pregunta es, ¿cómo lograron que cada una de las empresas fuera ratificando una política que las compromete a acciones concretas, en la que en muchos casos son cosas un poco desconocidas, no sé bien cómo hacerlo, y a veces me puede dar incluso un poco de temor de meterme al diálogo con pueblos indígenas, no estoy acostumbrado, me resulta, digamos, intimidante, por ejemplo, ¿no será que estoy abriendo una caja de Pandora de más conflicto y no menos conflicto? O sea, yo me puedo imaginar muchas preguntas. Si tú nos cuentas a qué obstáculos te enfrentaste y cómo fuiste o cómo fueron ustedes logrando superponerse a esos obstáculos y convertir este proceso que tú has liderado en una tremenda oportunidad para tu industria de ser viable, de ser sostenible, de ser viable. Muchas gracias, Anaité. Gracias, Dante. En lo que respondo tu pregunta, voy a tomarme un momentito porque antes me habías consultado acerca también de la parte metodológica. No sé si ven mi pantalla. Sí. Esto es básicamente de forma resumida cómo fue nuestro esquema de elaboración de la política institucional, considerando que nosotros pues somos un gremio. Y se los quería compartir por si es de interés de alguien de la audiencia. Básicamente nosotros nos encontramos en esta última fase que es de la implementación, y cuando tú decías qué barreras, qué grandes obstáculos pudimos encontrar, yo te diría que es la parte del conocimiento y el desarrollo de capacidades. A nosotros generalmente en las universidades estos temas de derechos humanos como que corresponden a un ámbito social, y me quiero referir un poco a lo que mencionaba Andrea. En una empresa, si tú tienes solo un departamento de responsabilidad social empresarial, pareciera que estos esfuerzos deben al final de cuentas solo ser responsabilidad de ese departamento, y es lo que nos pasa también en la parte académica.
La parte social está como bastante alejada, yo diría, de la pensa de estudios empresarial. Entonces, una de las grandes cosas que nosotros tuvimos que hacer es trabajar en capacitar en lo que les mencionaba, que aquí lo tenemos señalado, que es el análisis normativo y documental, y hacer como enganchar, digamos, esta parte empresarial, esta visión de sostenibilidad, esta visión de decir, estamos realizando grandes inversiones, queremos tener buenas relaciones con nuestros vecinos, con las comunidades aledañas, con otras partes interesadas, como puede ser la cooperación internacional, como puede ser la parte de la banca y finanzas. Entonces, nosotros estamos inmersos como generadores de energía renovable dentro de un mundo que es bastante diferente al concepto empresarial tradicional. Y yo te diría, Dante, que ese fue uno de los grandes retos, de los grandes desafíos, que afortunadamente por las experiencias que nosotros hemos tenido en Guatemala, por las participaciones que hemos tenido en los foros internacionales, también nos permitió ir tomando este conocimiento que estaba de una manera intangible e irlo traduciendo a este documento que es nuestra política de empresa y derechos humanos. Y el segundo gran reto, yo diría, es la implementación. Llegar a la capacitación. Hoy por hoy nosotros tenemos un curso establecido, ya llevamos alrededor de 2 meses y medio en este curso, que es específicamente del tema de debida diligencia. Tenemos ejecutivos desde gerentes generales de empresas transnacionales, propietarios, gerentes jurídicos, de recursos humanos, del área de relacionamiento con las comunidades. Entonces, realmente ha sido un gran logro poder transmitir el mensaje de que estas prácticas en realidad deben llegar al corazón de las empresas y que de ahí salgan, digamos, todos esos lineamientos bajo un estilo de liderazgo que tiene una visión de sostenibilidad. Porque la gran complicación es que nosotros, digamos, en el área empresarial tenemos incentivos de muy corto plazo y entonces generalmente los incentivos están el año en que tú tienes que dar, y todas se ríen porque saben de lo que estoy hablando. Este año tú tienes tus KPIs y sobre eso tú tienes que rendir cuentas y decir cuánto tuviste de incremento en tu ROE. Entonces, digamos, incorporar KPIs diferentes a la gestión empresarial realmente es un proceso de aprendizaje, pero que estamos en el camino de realizarlo. Yo te diría que esos han sido como 2 de los grandísimos, tenemos muchísimos aprendizajes, pero yo te diría que esos son los 2 principales. Bueno, me parece muy, muy interesante lo que describes en horizontes de tiempo. En los horizontes de tiempo, una observación nada más, porque los procesos que usan, que tienen otras asociaciones empresariales, es pensar en horizontes de 3 a 5 años. Es decir, no pretender que después de un ejercicio ocurra un milagro y que de un día para el otro todo sea distinto. Porque no va a ocurrir un milagro, va a haber un proceso de cambio cultural y van a tener que acostumbrarse a nuevas prácticas. Pero también los otros, sus partes interesadas, van a tener que acostumbrarse a ustedes y acostumbrarse a un nuevo ustedes. Y por lo tanto eso también tiene un tiempo de cambio cultural, de recuperar confianzas que quizás históricamente han estado dañadas o cuestionadas. Entonces, claro, si se ponen demasiada presión de corto plazo, lo probable es que terminen todos frustrados, pero si tienen horizontes un poquitito más largos, eso les da el espacio para poder asentar las prácticas y poder acomodar, digamos, poder acostumbrarse al nuevo ayer. ¿Cierto? Yo Bueno, veo estos procesos como plantas, que tú siembras una semilla y los tienes que ir cultivando y cuidando y después de cierto tiempo empiezas a tener los frutos, pero sí los debes de ir alimentando sí, y bueno, y tienen que ir retroalimentando. mostrando, y tienen que ir mostrando resultados, porque si no dan resultados intermedios, obviamente se pierde la esperanza, digamos, y se devuelve todo el camino ganado. Hay que ser persistentes en ese sentido. Así es.
Sí, muy bien. Bueno, estamos justo en el tiempo para terminar con una última reflexión. He estado mirando el chat, no veo preguntas que hayan aparecido ahí. Quizás los organizadores nos digan que hay preguntas que hayan llegado de otra manera, pero quisiera dar la palabra a cada uno de ustedes para una reflexión final, basada en la experiencia práctica de llevar adelante ejercicios de debida diligencia en los dos casos empresariales y de construir una agenda que pone en el centro los derechos humanos, en el caso de la asociación gremial. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Primero, Anaité, 3 recomendaciones o sugerencias o lecciones aprendidas para sectores empresariales, para asociaciones gremiales que representan intereses de sus asociados. ¿Cuál sería tu reflexión final? Bueno, 3 recomendaciones. La primera es hacer un reconocimiento y elevar el nivel de conciencia de la función que tienen las asociaciones empresariales de influencia en sus miembros, identificarse a sí mismos como líderes de un sector y lograr consensos entre sus asociados o sus socios, como quiera que les llamen. Para mí esa es la primera gran recomendación. Y por lo menos tener una línea estructurada de pensamiento estratégico hacia dónde quieren que su gremio camine. Esa sería la primera. La segunda, Dante, es iniciar con procesos de cambio en el sentido de, y lo decían mis colegas, de poner como al ser humano en el centro del negocio. Antes, la visión empresarial probablemente tenía más enfoque en la parte de la rentabilidad. Vemos ahora que esto todavía continúa, pero para el futuro esto va a ir cambiando cada vez más. Y si nosotros como gremios queremos subsistir en el tiempo, ser sostenibles y sobre todo aportar de una manera positiva a nuestra sociedad, tenemos que empezar a considerar otros factores sociales y ambientales para la consecución de nuestros objetivos e identificarnos a nosotros mismos como agentes de cambio en medio de esta vorágine de tendencias que podemos tener. Y la tercera es tener líderes que sean altamente comprometidos, muy comprometidos con estos temas que son de mediano y largo plazo. Lo mencionaba Andrea con todo esto de sus CEOs, ¿verdad? Que participan en los diferentes países. También Carola lo decía, miren, nosotros tenemos esto implementado a lo largo y ancho de nuestra organización. Y en las asociaciones gremiales lo que sucede es que nosotros tenemos vamos a decir, cambios a veces de nuestras juntas directivas cada 2 años, cada 3 años, dependiendo cómo se vayan eligiendo, pero establecer con líderes positivos, establecer compromisos institucionales y con otros factores que pueden ser interesantes para fortalecer nuestra presencia en estos mercados, creo yo que se puede lograr muchísimo a través de los gremios y ser complemento de las empresas que forman parte de nosotros. Esas serían mis 3 recomendaciones. Muchísimas gracias, es súper claro. Carola, la recomendación desde multinacional, desde una subsidiaria de multinacional. A ver, yo creo que la primera gran recomendación es acercarse a los temas de derechos humanos, ¿ya? En general, los derechos humanos los dejamos en la primera R, ¿cierto? O sea, la primera palabra, que es proteger, ¿cierto? Como si fuera solo deber del Estado. Sin embargo, los derechos humanos no solamente hay que protegerlos, sino que hay que respetarlos y eventualmente repararlos. Nosotros como empresa estatal, incluso llegamos al rol del Estado, ¿cierto? Tenemos que procurar proteger los derechos humanos y dejar de perderle el miedo. No son temas solo de los estados, nosotros incluso hemos avanzado a que cada subcontratista, incluso cada empleado de un subcontratista tiene, así como tiene una charla de seguridad, ¿cierto? Que hoy día nos parece obvio que cada empresa hace sus propias charlas de seguridad. También tiene una formación en derechos humanos, ¿ya? Cosas tan básicas como alterar el sistema de vida de una pequeña localidad, ¿cierto? Llegando en un
pequeño periodo, mucha gente que no es de ahí, que no comparte sus prácticas, puede hacer una alteración a los sistemas de vida y eso podría ser una alteración de los derechos humanos. Es decir, las empresas podemos acercarnos a estos temas, no nos son ajenos, ¿ya? El segundo es que esto tiene que estar también con un enfoque hacia los clientes, es decir, los clientes, a lo mejor no hoy día con tanta fuerza, pero cada vez más nos van a pedir un compromiso con el cambio climático, con la sostenibilidad y con las personas, ¿ya? Es decir, con los derechos humanos. Y en la medida que las empresas estemos preparadas para esto, nuestro desarrollo empresarial va a ser también más armónico, va a ser más fácil y por lo tanto también vamos a poder hacer mejor lo que vinimos a hacer, ¿cierto? Esto no tiene que ser en contra de la rentabilidad, sino que pudiera ser en pos de la rentabilidad de una empresa. Y por último, ligado con lo anterior, estos son procesos con resultados a mediano plazo. Tenemos que también considerar que estamos en un contexto de desconfianza, con muchos procesos políticos en curso, con muchos cambios legislativos, ¿cierto? Con incluso algunos que ni siquiera han venido desde la legislación, han venido desde las Cortes Supremas, ¿cierto? Imponiendo nuevas prácticas. Y es lícito que la ciudadanía y especialmente los pueblos indígenas puedan tener desconfianza y por lo tanto pretender tener resultados inmediatos, que baste con el diálogo y la debida diligencia en forma inmediata, no es posible pretender esos resultados pronto. En ese sentido, los equipos tienen que tener experiencia, tienen que tener paciencia y tienen que saber que todos los procesos de diálogo también necesitan decantarse para que efectivamente logren su objetivo. Muy bien, muchísimas gracias, Carola. Y Andrea, para las empresas operando en Costa Rica, ¿qué nos puedes aportar tú como conclusiones? Definitivamente, gestionar de forma proactiva el tema de derechos humanos y la debida diligencia realmente nos puede garantizar un cero daño a las personas, ¿verdad? Y si hablamos de sostenibilidad, como dijo Anaité, tenemos que pensar en el cero daño a las personas y cero daño al ambiente, ¿verdad? Y al final eso es lo que nos va a garantizar la sostenibilidad del negocio en nuestros territorios. Eso por primero. Segundo, definitivamente el sector privado es un ente dentro de un territorio, ¿verdad? Y somos igual de responsables con respecto a lograr diligenciar los temas de derechos humanos. Eso nos permite a nivel de negocio gestionar nuestros riesgos, ¿verdad? Identificarlos y realmente hacer una gestión adecuada para lograr mantenernos en el tiempo, pero además para lograr aportar valor dentro de los territorios donde operamos, porque al final las empresas no somos islas dentro de un territorio, tenemos relaciones con muchísimas partes interesadas y ese es el tercer punto. Definitivamente la participación activa de las partes interesadas como parte de nuestro negocio es esencial. Es esencial porque, como dijo ahora Carola, ¿verdad? Trabajamos a la par de comunidades, a la par de vecinos y vecinas que tienen sus percepciones, que son cambiantes, que es un proceso vivo, ¿verdad? Y ahí Anaité dijo algo muy importante, no son solo cumplir KPIs ingenieriles, sino realmente es este proceso vivo y dinámico de poder entender que las personas, las comunidades, la sociedad, es un proceso vivo, cambiante, que evoluciona, ¿verdad? Y que realmente si pensamos en el concepto de licencia social para operar, como lo dijo Carola ahora, la licencia social se adquiere día a día y se adquiere día a día con compromisos, con transparencia, con diálogo constante y con realmente tener las capacidades de ser dinámicos y adaptables ante cómo va cambiando nuestra sociedad y nuestro entorno. ¿Aló? Adelante. Ah, terminó. Es que lo que pasa es que se generó un vacío de sonido, disculpen. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Carola, muchas gracias, Anaité. Excelente panel. Yo estaba, de hecho, chateando con Olga, diciéndole que, con Olga Sauma, que está en la pantalla ahora, lo excelente de las intervenciones, distintas, pero súper complementarias y además en la misma línea.
Les agradezco a todos, a ustedes tres sus intervenciones, a toda la audiencia su participación y a Aide por la invitación a participar de este evento. Te devuelvo la palabra, Olga, y muchísimas gracias desde mi parte. Muy amables. Bueno, muchísimas gracias a todas y a Dante también por su participación. Excelente en las exposiciones, creo que vimos con muchísima claridad que este tema de derechos humanos ya es algo que está dentro de nuestras agendas de sostenibilidad en todos los diferentes países en los que estamos operando, desde el ámbito de lo local hasta desde las multinacionales, incluso a nivel gremial, el ejemplo de Anaité en Guatemala, muy interesante también, de cómo podemos ser proactivos en manejar esta agenda, poniendo a las personas en el centro, que tenemos ahora herramientas, metodologías y muchísimo conocimiento de gente que ya ha implementado este tipo de procesos y que nos puede ser de muchísima utilidad escuchar estas experiencias y compartir ese conocimiento para lograr ir poniendo cada vez más este foco en cómo desarrollar procesos de debida diligencia y cómo establecer procesos de relacionamiento con las diferentes partes interesadas con las que nos involucramos y nos desenvolvemos en las comunidades. Agradecerle también a todos los capítulos del World Business Council for Sustainable Development en los diferentes países en América Latina. Este fue una construcción de panel conjunto, los ejemplos de todas ustedes fueron recomendaciones que hicieron desde sus propios países. Había muchas recomendaciones de trabajo que ya se viene haciendo localmente, así es que muchísimas gracias a todas estas organizaciones en América Latina por haberse sumado a este esfuerzo conjunto. Agradecer también a nuestros patrocinadores del evento, en particular a P&G, que es el patrocinador para este día, pero tenemos patrocinadores como el BAC, como la Fundación también Konrad Adenauer y otra serie de empresas y organizaciones que han sumado esfuerzos en función de el desarrollo de esta iniciativa. Recordarles que en la tarde tenemos un panel de primera infancia con participación del BID, con participación de United Way, también de Centroamérica Crece y organizaciones locales en Costa Rica. Así es que cordialmente invitados al resto de la semana. Mañana es el día ambiental, el jueves es el día económico y de gobernanza y el viernes es el cierre del evento. Felices de contar con toda la participación y de nuevo agradecerles muchísimo a ustedes por compartir sus experiencias. Desde los capítulos del World Business Council hemos desarrollado o hemos una recomendación de herramientas y metodologías que les vamos a estar enviando en el link, en el correo de agradecimiento. Ahí vamos a enviar el link para que puedan utilizar y puedan revisar estas herramientas que se están utilizando en todos los países de la región, en estas organizaciones, para acompañar estos procesos localmente. De nuevo, a Dante y a ustedes, muchísimas gracias por su participación y por haber sido parte de esta evolución sostenible. Nos hablamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Chao.